Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra primera sesión de la materia Teorías de la Personalidad de nuestra licenciatura en Psicología. Bien, vamos a ir observando en estas sesiones cómo es que a lo largo del tiempo diferentes estudiosos han ido abordando este tema de la personalidad. Nos vamos a dar cuenta que la personalidad pues puede explicarse desde varios modelos, desde varios enfoques y que tiene un valor muy importante dentro de la psicología, ya que la personalidad nos permite conocer la manera en que los motivos inducen a las personas a actuar, a sentir, a pensar, a desenvolverse dentro del medio ambiente que les toca vivir. La personalidad también de alguna manera nos ayuda a identificar cómo es que las personas aprenden a interactuar precisamente con este medio, ¿no? La personalidad nos vamos a dar cuenta que es dinámica, es enteramente cambiante a lo largo de la historia de la persona. Las características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales van transformándose a querer o no cuando entramos en una interrelación directa con nuestro medio ambiente y también vamos a identificar que tiene un trasfondo biológico, ¿sí? Entonces la personalidad tiene estos dos trasfondos, un ambiental y uno biológico. A lo largo de la historia vamos a ir identificando, inclusive desde tiempo de los griegos hasta la actualidad, pues se han hecho varias propuestas, ¿no? La primera que vamos a abordar es la que tiene que ver con el psicoanálisis. Vamos a identificar que ha sido fuertemente criticado como una pseudociencia, sin embargo, de alguna forma ha aportado algunas ideas para describir precisamente este proceso de la personalidad, ¿no? También vamos a identificar que el conductismo pues ha hecho sus propias propuestas. Ellos de manera muy generalizada podemos decir en esta introducción que afirman que la personalidad es aprendida y que todos los seres humanos somos la suma de las conductas aprendidas. Hay algunas otras teorías, aparte separada del conductismo, que nos hablan, por ejemplo, de rasgos. Tenemos la teoría de los rasgos. Con la evolución de estas teorías psicoanalíticas y conductistas, pues surgen otros modelos, como el modelo cognitivo, que sugiere que a partir de limitaciones teóricas y prácticas que presenta la psicología conductual, pues debe desarrollarse una propuesta completamente diferente, ¿no? Y también, más o menos en la misma situación, están las corrientes humanistas, que tienen como una resistencia a estos paradigmas mencionados en el psicoanálisis y en el conductismo, y entonces ellos pues hacen una propuesta bastante interesante, ¿no? En esta materia, en términos generales, como estamos observando aquí, decía yo hace unos minutos, antes de empezar a abordar de lleno las diferentes teorías, primero vamos a identificar qué es la personalidad, cuáles son sus componentes, a qué llamamos carácter, a qué llamamos temperamento y por qué se han desarrollado diferentes teorías, ¿no? Ya propiamente dentro del marco de las diferentes teorías, pues vamos a abordar las propuestas psicodinámicas, por supuesto la de Freud, pero posteriormente también algunos, como dice aquí, neopsicoanalítico, un modelo neopsicoanalítico, perdón,
representado por Carl Gustav Jung, por Eric Fromm, por Erickson, que son personas que de repente se separaron de las ideas primarias de Freud y van a desarrollar ellos sus propios modelos, ¿sí? Vamos a ir hablando dentro del psicoanálisis a qué se le llama anormalidad, ¿verdad? ¿Cuáles son sus propuestas? Posteriormente vamos a hablar, decía yo, de los modelos cognitivos propuestos, por ejemplo, por Jean Piaget, por Vygotsky, que bueno, más bien serían los últimos, ¿verdad? Bandura, que bueno, esto viene desde el conductismo, desde las propuestas de la teoría del aprendizaje, y por supuesto las corrientes humanistas y existencialistas, como lo es el modelo de la Gestalt, la bella propuesta de la Gestalt, y la propuesta del humanismo encabezada por Carl Rogers, ¿sí? De manera muy general, entonces eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta materia, teorías de la personalidad. Pero vamos entrando ya de lleno entonces a nuestra primera unidad. Les decía yo hace unos instantes, primero y antes que nada vamos a definir qué es lo que vamos a entender por personalidad y bien les decía yo que la personalidad ha tratado de ser explicada. Algunas ideas son bastante complejas, pero en términos generales podemos decir que la personalidad pues se va a explicar desde varias funciones, ¿no? Vamos a decir que es una situación que nos permite identificar varios puntos. El primero es permitir conocernos, permitir conocer la forma en que las personas reaccionan de acuerdo a sus motivos, de acuerdo a su sentir, a su manera de pensar y a su manera de desenvolverse, ¿no? Por otro lado, también podríamos decir que la personalidad permite conocer la manera en que las personas aprendemos de nuestro entorno. Tenemos aquí, nos dice que la estructura dinámica, este es un punto importante que no debemos de perder de vista. Se dice que la personalidad es dinámica porque constantemente está en cambio, está en transformación, siempre va evolucionando, ¿no? Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales, ¿sí? Esos son los puntos que no debemos de perder de vista. Ahora, nos señalan que la personalidad tiene dos componentes importantes que no debemos de perder de vista. Estos dos componentes son el temperamento y el carácter. ¿Pero qué entendemos por temperamento? Bueno, hay que pensar que todos los seres humanos tenemos una herencia biológica, una herencia genética. Es decir, que tenemos características que heredamos de los padres. Ya sabemos, biológicamente lo podemos pensar en términos del color de nuestros ojos, el tono de nuestra piel, inclusive ya sabemos hasta la propensión a determinadas enfermedades. Bueno, pues en este sentido, entonces, el temperamento es un componente de la personalidad que de alguna manera está ahí mediado por lo hereditario y que que va a determinar ciertas características como lo que es la cognición, el pensamiento y las emociones. Uh-huh. Ya, perdón. A ver, vamos a... Aquí está. El siguiente punto
es el que tiene que ver con el carácter. ¿Qué vamos a entender por carácter? Bueno, las características de la personalidad que son aprendidas. Yo creo que este es el punto primordial, ¿no? Mientras el temperamento tiene que ver con lo hereditario, el carácter tiene que ver con las cuestiones aprendidas en nuestro medio. Por ejemplo, los sentimientos, bueno, los sentimientos son innatos, pero la manera en que expresamos estos sentimientos, pues son parte de nuestro carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje son algunos elementos que van a conformar lo que llamamos carácter, ¿no? Aquí lo vemos. El carácter son unas características de la personalidad que son aprendidas por el medio, ¿sale? Bien. Ahora, yo decía en la introducción, a lo largo del tiempo, hemos ido desarrollando diferentes formas de explicar lo que sería la personalidad. Y pues básicamente esto es importante porque de alguna forma nos ayuda a predecir un poco el posible comportamiento de la persona. Hay varias teorías, como vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas. ¿En qué radica su importancia? Bueno, dice aquí que la importancia de las teorías de la personalidad radican en la validez que éstas puedan tener dentro de un campo de investigación científica. Algunos autores y ciertas corrientes tienen diferentes puntos de vista acerca de la importancia que tiene uno u otro factor de la personalidad. Algunos autores aseguran, por ejemplo, que el temperamento es más importante dentro del desarrollo de la personalidad y por supuesto hay quienes sostienen lo opuesto, ¿no? Que el carácter, es decir, que los factores ambientales son los que de alguna forma determinan la personalidad. Entonces aquí puede haber como cierto contrapunteo entre estos dos puntos. A final de cuentas, no importa, ¿no? Lo importante es que tengan esta validez, ¿no? Ahorita vamos a hablar de determinadas corrientes, pero, y bueno, y pueden surgir más, obviamente pueden surgir más a lo largo del tiempo. Sin embargo, esto no es lo importante, no importa si hay 2 o 3 o 5 o 10 teorías que tratan de explicar la personalidad, sino que lo importante es cómo aborden este estudio de algo que es tan propio de los seres humanos, ¿no? Vamos a subrayar, perdón, aquí nada más la cuestión de la validez. La teoría va a ser importante en una relación directa a qué tanta validez ofrezcan sus propuestas. Ok, yo les decía en la introducción que la personalidad se ha estudiado pues desde siempre, ¿no? Dando un gran salto para atrás, podríamos decir que van a ser los griegos quienes van a acuñar este término de persona. Ellos, las máscaras que utilizaban cuando desarrollaban sus obras griegas, les llamaban persona. De aquí que venga o que se haya desarrollado el término de personalidad. ¿Recuerdan ustedes que ellos utilizaban estas máscaras, perdón, de alguna manera como para mantenerse un poco ocultos con relación al personaje que estaban interpretando? Cuando los actores utilizaban esta máscara, pues actuaban de acuerdo al personaje que estaban representando. Entonces, como les decía, del concepto de persona deriva, por lo tanto, el término de personalidad.
Esto significa que la personalidad es lo que determina quién es cada uno de nosotros y cómo nos manifestamos pues con nuestro entorno, ¿no? Bien. Tenemos aquí entonces, recordemos estos dos elementos que van a conformar esta personalidad, ¿no? Carácter más temperamento igual a personalidad. Bien. Uno de los primeros personajes que van a intentar explicar esta cuestión de la personalidad es el griego Hipócrates, quien vivió entre el año 460 y 356 a.C. Hipócrates es hoy en día considerado padre de la medicina y él va a establecer unas ideas que son bastante interesantes al día de hoy, que nuevamente han sido retomadas, a pesar de que en el siglo XX fueron un tanto despreciadas. Él señalaba que las enfermedades eran causadas por un desequilibrio en los fluidos corporales. Si bien hoy no vamos a hablar de fluido, hoy en el siglo XXI no hablamos de fluidos corporales, sí podríamos ir identificando algunos desequilibrios dentro de la psicología que pueden ir causando, dentro de la psique de las personas, que pueden ir causando esas enfermedades, pero lo vemos más adelante. Por lo pronto, ahorita solo quiero resaltar esta idea que tenía Hipócrates sobre las enfermedades. Como les decía, según él había un desequilibrio en los fluidos corporales y entonces, a los que por cierto se les llamaba o se les conocía como humores, y entonces ese desequilibrio pues nos iba a generar 4 personalidades, ¿no? 4 personalidades diferentes de acuerdo al tipo de fluido de la persona. Ahí está, 4 temperamentos. Y según Hipócrates, acuérdense, esto es en el siglo 3 antes de Cristo, ¿eh? Ok, entonces el primer tipo de personalidad, de acuerdo al tipo de fluido, era la personalidad denominada sanguíneo, ¿no? Las personas sanguíneas, según esto, pues tienen estas características, ¿no? Eran expresivos, atentos, cálidos, habladores, entusiastas, compasivos, y dentro de sus debilidades estaba ser indisciplinado, inestable, a veces improductivo, egocéntrico y exagerado. Había un segundo tipo de personalidad. A ver. Ahí está. Que era el colérico, ¿no? Entonces, los coléricos los podíamos nosotros identificar porque eran crueles, autosuficientes, impetuosos, dominantes, sarcásticos, fríos, rencorosos, irascibles, enojones. Y dentro de las fortalezas de los coléricos era ser voluntariosos, independientes, visionarios, prácticos, productivos, decididos y líderes. Espero que no estén pensando dentro de cuál de estos 4 tipos de temperamento entra cada uno de ustedes, porque ahorita, bueno, vamos a decir algunas otras cosas más. Ok, el tercer tipo de temperamento, según Hipócrates, es el melancólico, ¿sí? El melancólico nos dice aquí, dentro de sus debilidades, bueno, vamos primero con sus fortalezas. Según sus fortalezas era dotado, analítico, estratega,
abnegado, trabajador y autodisciplinado. Pero dentro de sus debilidades estaba ser variable, autocontrolado, susceptible, teórico, impredecible, crítico y negativo. Para terminar, el último tipo de temperamento era el llamado flemático. Dentro de las fortalezas de los flemáticos tenemos tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz y organizado, práctico y humorista, calmado y plácido. Mientras que dentro de sus debilidades estaba ser una persona sin motivación, egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso. ¿Sí? Por supuesto, hoy en día no hablamos de estos temperamentos, sobre todo porque también no hay un fundamento científico que les dé solidez, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, lo importante en este sentido es que gracias a Hipócrates, la personalidad comienza a identificarse como algo que existe, a buscar una determinación y a tratar de explicarse. Con el paso de los siglos, pues se fueron buscando formas más objetivas, ¿no? Sin embargo, pues dado que no había estudios que demostraran, si bien no demostraban esto, tampoco demostraban lo contrario, entonces, pues obviamente había más tendencia a tomar en consideración estos 4 temperamentos de Hipócrates, ¿no? La verdad es que por mucho tiempo estos 4 temperamentos pues fueron trabajándose, ¿no? Fueron permaneciendo de alguna manera en el pensamiento de las personas que se dedicaron a estudiar la personalidad. De hecho, de estos 4 temperamentos van a surgir otras características como introvertido, extravertido, racional y emocional, que son conceptos que tal vez más adelante veamos de forma más definida. De acuerdo con estas características, estas 4 que acabo de decir, introvertido, extravertido, racional o emocional, pues las personas podían clasificarse dependiendo de cómo se consideraban. Y entonces, a partir de esta clasificación, la teoría de la personalidad comenzó pues a ser reconocida, ¿no? Y en este sentido, a ganar adeptos dentro de las investigaciones que se iban haciendo tanto en psicología como en psiquiatría, para establecer lineamientos, para establecer, digamos, parámetros en la descripción de la personalidad humana. Como decía, bueno, entonces a partir de esta situación, pues empiezan a desarrollarse muchas teorías, y ya lo dijimos, finalmente, hoy en día podemos señalar que la importancia de una teoría o de otra teoría radica realmente en la validez en la validez de que ésta pueda tener dentro de su campo de investigación un sustento científico, ¿no? Por ejemplo, por eso es que algunas ideas pseudocientíficas, por ejemplo, como la astrología, la cual nos habla de que las personas tenemos determinadas características dependiendo de la fecha de nacimiento, y esto, acuérdense que nos conlleva a lo que son los horóscopos. Pues muchas personas tratan de explicar la personalidad, pero esto es completamente absurdo, caramba, nosotros como psicólogos, en verdad, tenemos que dejar de lado esas supercherías.
A partir de hoy, a partir de este momento, si alguien de ustedes en verdad pensaba o piensa en cuestiones de horóscopos, bueno, está como prohibido ya esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de los horóscopos es tan antigua que además de todo, bueno, no tiene absolutamente ningún sustento. Para pronto, cuando los antiguos griegos empezaron a observar los astros, identificaron estas constelaciones, pero estamos hablando, es más atrás de los griegos, ahora que recuerdo, desde tiempo de los babilonios, de los caldeos, de los asirios. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 7,000 años. Todas estas tradiciones de horóscopos son de hace 7,000 años. La Tierra y el universo se mueven, están en constante movimiento. Con esto quiero decir que cuando se hacen las primeras observaciones que determinan todas estas ideas de los horóscopos, las estrellas, las constelaciones estaban ubicadas en cierto lugar. Pero hoy en día esas constelaciones ya no están en ese lugar. Entonces, desde ahí vemos que esto es una superchería sin fundamento. Por ejemplo, según mi fecha de nacimiento, que es 25 de junio, yo debería, y fíjense lo que estoy diciendo, yo debería de ser Cáncer. Porque cuando se determinan estas 12 constelaciones, se supone que Cáncer estaba en el horizonte visible del 25 de junio y estos días antes y después de esta fecha. Sin embargo, dado que el universo se va moviendo, déjenme decirles que al 1971, Cáncer no estaba en el horizonte cuando yo nací un 25 de junio. No, ya no era. Era otro signo que no sé si sea antes o después. Es decir, no sé si realmente sea Géminis o Leo. Entonces ya desde ahí estamos mal, porque no somos del signo que pretendidamente somos, porque las constelaciones ya se movieron, tan solo desde ahí, ¿sale? Bueno, entonces no hay un sustento científico, por lo tal debemos de descartar, ya dejar de pensar en esas ideas de los horóscopos, ¿no? Toda esa suerte de adivinaciones o cuestiones no forman parte de la teoría de la personalidad, definitivamente. Una teoría, para que sea científica, necesariamente requiere tener un sustento filosófico. Eso es lo más importante. Y este sustento filosófico tiene que validar, tiene que dar esa confiabilidad a las investigaciones que se van a realizar posteriormente. Cuando comenzamos estas clases en la primera materia, yo les decía que la psicología es una ciencia, no es una pseudociencia, no es una quiromancia. Por lo tanto, debe de tener un sustento filosófico. Ese es un punto muy importante y de hecho tan importante que lo anoté por acá. Ahí está, ¿sale? Entonces, para que sea seria, debe tener un sustento filosófico y que de alguna forma se puedan identificar determinadas teorías que efectivamente sean consideradas válidas para el desarrollo del ser humano y la explicación de su personalidad. Las primeras investigaciones surgieron con la observación de determinadas características de los seres humanos, observaciones reales. Y bueno, pues estas características inicialmente se referían al comportamiento y comportamiento observable. Ese es un punto de vista, perdón, ese es un punto a rescatar muy importante.
Posteriormente, estos comportamientos que eran observables y que eran medibles, se fueron clasificando hasta formar un conjunto de características que se encontraban identificados en la mayoría de las personas, ¿no? Entonces se fueron observando las coincidencias en las conductas de todas estas personas que se iban observando, y entonces ellas nos llevaron a los psicólogos, a los científicos, a los investigadores, a diferenciar hábitos, a diferenciar rasgos de personalidad y, ¿cómo se puede decir? Mejorar, sí, mejorar estas ideas que estos, vamos a llamar, clasificaciones que había dicho hace ratito, ¿no? La introversión, la extroversión, la racionalidad y la emotividad. Los científicos se empezaron a dar cuenta que las personas pues iban desplegando diferentes comportamientos, relacionados a las características que tenía cada uno de ellos, cada una de las personas. O se observó que estas características podían ser combinables, o sea, no son exclusivas. Quiero decir que si una persona es introvertida, también puede ser racional. Se dieron cuenta que las extrovertidas son más emocionales, que hay personas introvertidas emocionales y hay personas extrovertidas racionales, ¿sí? O sea, lo que decía hace ratito, las 4 clasificaciones se fueron combinando y entonces nos dieron más combinaciones, es decir, nos dieron 8 combinaciones. Desde esta perspectiva, el análisis de la personalidad se fue haciendo cada vez más complejo, sobre todo debido a las diferentes visiones teóricas de los investigadores o de los científicos que querían ir determinando la complejidad de este fenómeno llamado personalidad. Y entonces con el paso del tiempo se fueron dando diferentes enfoques que pues van estudiando todavía hasta la fecha, porque esto no se ha acabado, esto no está terminado. Van presentando nuevas perspectivas, nuevas ideas, se van presentando algunas generalizaciones, ¿no? La verdad es que, como vamos a ver a lo largo de toda la materia, no solo a lo largo de esta unidad 1, sino de las 2 unidades, no existe una teoría única de la personalidad, porque es un fenómeno a estudiar bastante complejo. Es un fenómeno, ya habíamos hablado de que fenómeno es lo que se puede estudiar, eso es un fenómeno, ¿no? Entonces, es un fenómeno complejo, es un fenómeno amplio y no existe una teoría de la personalidad que sea mejor que otra. Si fuera así, pues entonces a lo mejor descartaríamos la psicoanalítica o descartaríamos la humanista y diríamos, no sé, nada más la cognitivista es la buena. No, la verdad es que los seres humanos también somos muy complejos y tal vez esa sea una de las razones por las cuales existen varias teorías, ¿no? Que van a comprender al ser humano desde sus diversos aspectos a estudiar. Deben de tomar en consideración
pues los contextos en los que se desarrolla la persona, las condiciones de vida que tienen, ¿no? Todas las teorías tienen sus dolencias. ¿Qué quiero decir con que tienen sus dolencias? Pues que tienen sus limitaciones, ¿no? De una o de otra manera, pero a final de cuentas, pues todas ellas ofrecen una perspectiva bastante interesante, bastante importante de cómo entender al ser humano, cómo entender esta parte del ser humano a la que llamamos personalidad. Bueno, ok, entonces, pues hasta aquí esta primera clase introductoria. Se va a quedar una tarea que de hecho ya está en la plataforma. Es simplemente contestar estas 7 preguntas en una hoja de Word y me la mandan ya por la plataforma. Creo que ya está bien habilitada este medio de comunicación. ¿Sale? En esta ocasión sí son preguntas abiertas, pero todas las pueden contestar revisando nuevamente nuestro video del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y seguimos en contacto. Muchas gracias.